Buenas noches, colegas. Nos encontramos nuevamente en el módulo de estudio de la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. Los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales. Hoy vamos a revisar el tema de las depreciaciones y deterioro. Lunes 7 de noviembre. Ya son las 19 horas 32 minutos. No se olviden que si ustedes quieren revisar todos estos videos, pueden ir al canal de YouTube y buscarnos con el nombre de Audex Auditores Externos. Ustedes lo pueden encontrar el nombre en la pantalla. También les recordamos que todas estas charlas son de libre acceso, no necesita inscripción, no necesita enviar sus datos, usted puede acceder con toda la tranquilidad a través de la identificación que usted puede ver en la pantalla y el código de acceso. También, una vez concluido todo el módulo de estudio número 4 de la NIC 16, ahorita vamos por el nivel número 7, usted puede acceder a un certificado. Lo único que usted tiene que hacer es replicar todos los casos que vemos en todo el módulo, partiendo del módulo 1 de la NIC 16, usted tiene que realizarlos en Excel. Tiene que hacerlo en Excel, formularlos en Excel, y con eso vemos que usted ha estado tratando, buscando la forma de aprender de todo lo que hemos venido enseñando sobre esta norma. Usted nos los envía por WhatsApp al número que también se registra en pantalla, que es el 099-4982-531, con el código de la región, que es más 593. Entonces nos envía al WhatsApp, nos pone su nombre completo, su país y su número de identificación, y le emitimos el certificado. Recuerde que nos debe de enviar ya todos los casos resueltos una vez que haya concluido todos los módulos. Máximo una semana después. Máximo una semana después. Y con ello le emitimos el certificado por el número de horas que sumen los módulos que estamos dando sobre esta NIC 16. Recuerden, las fuentes de estudio son los libros emitidos por el IASB, los libros A, B y C. De todas las normas referente a las NIF, estamos revisando la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo, que la señalo aquí en el cursor. Iniciamos nuestra charla, como siempre, con la frase de educación. Nos dice Hesiodo, un filósofo griego: la educación ayuda a la persona a aprender, a ser lo que es capaz de ser. Nuevamente, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Bien, ¿qué somos capaces de ser? Entonces estuvimos hablando sobre la corrupción en nuestra América y vemos cuántas personas se venden por unas cuantas monedas. Bueno, necesariamente no unas cuantas monedas, sino por miles de dólares y otros por millones de dólares. Vemos cuando capturan a esta gente cómo le sacan de los tumbados dinero, de las plantas dinero, y de otros lugares donde esconden en efectivo toda la plata mal habida. A veces creemos que no podemos cambiar esta situación. Bien, no es un tema sencillo. Cuando una sociedad se ve podrida de sus cimientos, cambiar no es fácil. No es lo mismo decir, hey, hay una hoja, hay una fruta podrida y cambiémosla. Cuando todo el tablero de ese rompecabezas está podrido, no es sencillo el cambio. De hecho, recuerden que todo cambio requiere mucho tiempo, y hablamos a veces, ese mucho tiempo
de años. 5, 10, 20, 30, 40, 50 años para poder cambiar y cambiar todas esas estructuras. Entonces yo les decía que a veces hay personas honestas, hay personas muy inteligentes, muy capaces, pero que en la medida en que tratan de subir, los que no quieren el control simplemente te bajan, te retiran, te hacen a un lado. Y nos preguntamos para qué nos educamos, para qué aprender cuando no hay oportunidades y cuando no podemos ascender. Y la respuesta es la siguiente. Cree sus oportunidades. Si una puerta se cierra, tumbe la pared. Cree su propia puerta, pero no se deje asfixiar. Elder Cámara nos dice lo siguiente. Cuando sueñas solo, solo es un sueño. Pero cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad. Busquemos juntos hacer el cambio. No dejemos que el pesimismo se apodere de nosotros y busquemos a través de la educación hacer ese cambio que necesitan nuestros países. Iniciamos la clase. Párrafo 56. Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se consumen por parte de la entidad principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que podrían haber sido obtenidos de la utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes. Bien, ya vamos a revisar esos factores. Revisemos el párrafo 56. Bien, nosotros tenemos un activo, un PPE. ¿Cuáles son los beneficios que nos van a producir esos activos en todo el proceso de la actividad de la empresa? Esto es importante porque de esto depende el proceso de costeo de la producción de una empresa o los resultados de una compañía. Pero nos dice en este párrafo 56 que hay otros factores que afectan a estos activos, aparte de la explotación normal que se le dé, que puede ser la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural. Entonces, bien, vemos que dependiendo la envergadura del tamaño de la compañía y los equipos que utilice, vemos en el campo tecnológico que hay equipos que pueden verse obsoletos de un año a otro año. También se pueden ver deteriorados, como bien nos dice, por la falta de utilización del bien. Un ejemplo de esto de falta de utilización. Ejemplo, podemos tener motores que no estamos utilizando y por alguna situación se pueden ver deteriorados, se pueden ver dañados.
no necesariamente por lo que es utilizado, sino por la falta del uso que se le da a ese activo. Nos dice que para determinar la vida útil del elemento propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta los factores siguientes. Para determinar esa vida útil, recuerden que usualmente, ¿qué hacemos? Utilizamos vidas útiles fiscales, cosa que está mal. Ahora, este párrafo 56 de la NIC 16 nos dice, hey, ustedes para dar esta vida útil, observen lo siguiente. Entonces tenemos el literal A, donde nos dice, la utilización prevista del activo, el uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. Justamente hoy hablando en una empresa, le indicaba a la administración que las vidas útiles de un activo no son las vidas útiles fiscales. Que uno tiene que evaluar la vida útil de ese activo de acuerdo a la técnica profesional, a la técnica tecnológica, a la vida técnica industrial que se le haya dado a ese equipo a través de los folletos o de la información que el proveedor le dé, sea local o sea del exterior. Entonces, el folleto puede decirle que tiene una vida útil de 15 años un equipo, 20 años, 5 años, etc. Pero usted también, a través de la experiencia, puede, a través de la experiencia que tenga con el equipo, cuidado, a través de la experiencia que tenga con el equipo, puede establecer a través de esa experiencia una vida útil relativa. En relación a esto, es cómo voy a utilizar ese equipo dentro de la industria para poder establecer esa vida útil. Ahora, tenemos que cuando un equipo se encuentra obsoleto técnicamente o comercialmente, o se ve deteriorado por circunstancias naturales o por la falta de utilización del bien, vemos que pasa como en la persona. Y esto es una realidad, por si acaso no estamos achacando a nadie. Ejemplo, esta persona no se mantiene físicamente, no hace ejercicio, no se mueve con la regularidad que debería de moverse. ¿Qué ocurre? Va engordando, va deteriorándose su salud. De forma similar ocurre con los activos, en este caso, las propiedades, planta y equipo. En la medida en que utilizamos ese activo, en la medida que establecemos la vida útil técnica, dando un tratamiento técnico a ese activo, vamos a encontrar beneficios económicos por la utilización de ese activo. Entonces, vemos el cambio que va a tomar esa compañía en relación al manejo de sus recursos. Y es importante porque de esto depende que una compañía continúe o cierre. B, el desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras que el activo no está siendo utilizado. Lo mismo, el mismo ejemplo con una persona.
¿En qué medida hemos trabajado todo el día? Seguimos trabajando en la noche y hasta altas horas de la madrugada. Lo que va a ocurrir es que el equipo, a través de la línea del tiempo, tarde o temprano, va a dejar de funcionar si no le damos el mantenimiento adecuado. Ahora, nosotros debemos darle el seguimiento de cómo esos equipos son utilizados para poder establecer la vida útil de ese activo. Un ejemplo, una persona que trabaja 16 horas al día, 20 horas al día, ¿cuál será su vida biológica? Entonces, ahí tal vez ya sea 30 años, 40 años. Y esto me recuerda a estos documentales de la Segunda Guerra Mundial, de los campos nazis, ¿no? Me recuerda al campo de Auschwitz. Entonces, donde la gente en menos de 3 años se moría por el exceso de trabajo con que los alemanes mantenían a todos los prisioneros y en condiciones infrahumanas. Lo mismo ocurre con los activos. Entonces usted como profesional técnico debe evaluar ese activo de cuántas horas va a funcionar, en qué medida se van a dar los mantenimientos a esos equipos, para que usted tome datos y pueda realizar los cálculos y estimaciones para que usted lo refleje en su información financiera. Realice las depreciaciones que correspondan o aplique el método de depreciación que corresponde a ese activo. C. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. Las reducciones futuras esperadas en el precio de venta de un elemento que se elabore utilizando un activo podría indicar la expectativa de obsolescencia técnica o comercial del activo, lo cual a su vez podría reflejar una reducción de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Bien, vemos que en el tema tecnológico, vamos al tema militar. Enfoquémonos en el tema militar, rápidamente. ¿Cuánto de nuestros países en materia militar están atrasados? Y la mayoría de nuestros países están totalmente subdesarrollados en materia militar. Por ejemplo, el otro día, conversando con unos colegas, les decía a ellos, mira, mi país no puede ni hacer ni construir el submarino de la Primera Guerra Mundial. Mi país no puede ni construir el submarino de la Primera Guerra Mundial. Mira de cómo estamos atrasados de no poder construir un submarino de la Primera Guerra Mundial. O tal vez hacer un avión de la Primera Guerra Mundial. Nuestras empresas, ¿qué tan atrasadas están? Mira, hay empresas que tienen equipos de hace 40 años. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo siguen funcionando? ¿Cómo funcionan todavía esas empresas?
Porque bien, venden, primero, porque los países son pequeños. No son grandes como un mercado brasileño, atractivo, tal vez un mercado argentino o un mercado chileno. Digo tal vez porque hay que evaluar que en Argentina las empresas se están cerrando y hay empresas que están yéndose de Argentina. Entonces buscan mercados atractivos. Entonces estas empresas que tienen estos equipos de hace 30, 40 años, reemplazan con una mano de obra más económica, más barata y va a depender de la región. Entonces hay equipos que dependiendo de la actividad que tenga la empresa, un ejemplo, aparte de vender regionalmente, exporta productos y requiere de productos de alto nivel, donde importa de Estados Unidos, de Europa o de algún país asiático. Cuando está en el campo tecnológico, como ejemplo, les decía en el campo militar, vemos que de 3 años a 4 años, 5 años, ya esos equipos están desfasados. Entonces, ¿cómo afecta esa obsolescencia técnica a nuestros activos? ¿Cada qué tiempo debemos reemplazarlos? Por la demanda que tiene el mercado de los productos o servicios que nosotros brindamos. Entonces, eso implica que cuando compremos un PPE, evaluemos este tema de la obsolescencia. D. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. Recordemos que en el tema del arrendamiento tenemos una NIF que nos habla sobre los arrendamientos, que es la NIF 16, arrendamiento. Entonces también, ¿qué limitaciones tiene el activo? Y ahí el profesional contable, el asesor, debe leer los contratos. Y aquí una reflexión. Miren, contador que no lee los contratos no está en nada en las empresas. Entonces, estuvimos dando la charla, ya dimos la charla de la NIF 15. Un profesional contable que trabaja en el área de la construcción, en el área de producción de equipos, en ciertos contratos donde se exporta al exterior. Si no los lee, nada, me decía un profesional en algún momento, oye, es que la gerencia no nos da los contratos para leerlos. Ellos lo mantienen guardado. Eso es terrible, porque contabilizan simplemente al ojo, subjetivamente. Entonces usted debe leer los contratos relacionados a los derechos de uso que usted tiene del activo o referente a los arrendamientos, de acuerdo a la NIC 16. Párrafo 57. La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por lo tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basada en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Bien, nos dice en las primeras líneas que la vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte ese activo a la entidad.
En sentido figurado, he puesto esta imagen. Está la dama lavándose el cabello. Le dice al esposo, querido, por favor, dame la secadora del cabello. Dame la secadora del cabello. Entonces el marido, en vez de darle la secadora, le da un arma. La entidad productora es la mujer. El activo es el hombre. La pregunta que debemos de hacernos, se la he puesto en 5 puntos. ¿Él es un activo? ¿Es productivo o es un activo malicioso? Y aquí una reflexión. Entonces tenemos los activos productivos. Tenemos los activos productivos. Pero hay activos dentro de las empresas que son maliciosos, que en vez de ayudarnos a lograr nuestros objetivos, nos van retrasando. Ese activo que tenemos en nuestra compañía, ese PPE que tenemos en la compañía, ¿realmente está sirviendo para los fines para lo cual lo compramos, lo construimos, lo importamos, etcétera? ¿Sirve realmente o nos está retrasando? Entonces, nosotros estamos analizando eso dentro de nuestras compañías. Estamos teniendo claro si el activo es un activo productivo o es un activo malicioso. 2, ¿el activo es un activo obsoleto o deteriorado? Y obsoleto y deteriorado son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Porque el activo puede estar nuevo, pero ya quedó obsoleto. Un ejemplo. Ejemplo lo que digo. Los BlackBerry. Todos teníamos BlackBerry en algún momento. Pero el BlackBerry de un año a otro quedó obsoleto. De hecho, me parece que la empresa quebró a nivel mundial. Y tenemos lo siguiente, que el activo puede ser un gasto. Bien, este ya es un activo malicioso. Ya vemos que es un activo malicioso y que en vez de servir a la entidad, va a destruir a la entidad. Pero puede ser que este activo no sea malicioso, pero es un gasto. Ya no sirve para nada en la compañía. Yo le decía a una colega, cuando a veces doy las clases o doy charlas, un ejemplo, le digo, a ver, usted se ha casado, su esposo trabaja, ¿qué es? ¿Productivo, gasto o inversión? Ah, es un activo productivo, porque está trabajando. Muy bien, excelente. Su esposo no trabaja, solo se dedica a ver la televisión, no ayuda en las actividades del hogar de ninguna forma, ni siquiera quiere abrir la puerta. ¿Qué es para usted? ¿Un activo productivo, inversión o gasto? Y la respuesta es que un gasto, porque yo tengo que correr con el pago de lo que él ve en la televisión, de la alimentación, y en vez de generarme a mí un alivio, me genera desembolsos de dinero. Entonces, es un gasto. Pero si ese hombre que está sentado viendo la televisión, que no ayuda en nada, y que en 2 meses ya le ofrecieron un trabajo donde va a ganar $20,000, ¿en qué se transforma para usted? ¿En un gasto, un activo productivo o una inversión? Ah, en una inversión. Muy bien. Entonces usted debe de evaluar el activo. Ahora, hay activos que se transforman en pérdida total.
que no vamos a poder obtener nada de ese activo. 5. También puede convertirse SPP en un activo disponible para la venta, donde ya no van a utilizar el activo funciona, pero vamos a disponer de este activo para que sea vendido en el mercado. Párrafo 58. Los terrenos y los edificios son activos separados y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta, con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos. Los terrenos tienen una vida útil ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y por tanto son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. Bien, analicemos esto. Analicemos el párrafo 58. Equivocadamente, hay ciertas entidades o hay ciertos profesionales que tienen registrado contablemente terrenos y edificios con un solo valor. Y estos elementos financieros, de acuerdo al párrafo 58, son activos separados que deben estar evaluados su valor por separado. ¿Cómo podemos obtener esos valores? A través del municipio. A través de los municipios de cada una de sus ciudades, usted puede ir al municipio y puede realizar una consulta de la cuantía de esos activos. Entonces ahí le emiten un certificado, un informe. Lo otro que podría hacer es a través de un perito calificado que le emita un informe de cuánto es el valor de esos terrenos y esos edificios. Párrafo 59. Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. Analicemos este párrafo. ¿Cuántos de nosotros en nuestras contabilidades tenemos la provisión por desmantelamiento? Y la respuesta es que muy pocos. Muy pocos tienen registrado la provisión por desmantelamiento. Primero porque no quieren contratar a veces al profesional que haga este estudio, que ya es un perito conocedor del tema. El contador puede evaluar el tema del desmantelamiento y la respuesta es no. No, porque no conoce sobre el tema. Ahora nos dice más adelante que algunos terrenos o ciertos terrenos pueden tener una vida útil limitada, en cuyo caso
se depreciará. Entonces, aquí cambia el paradigma de que los terrenos no pueden ser depreciados. No, hay ciertos terrenos que van a ser depreciados. Ejemplo, tenemos el tema de los terrenos por el tema de los basureros. Tenemos también terrenos agrícolas. Hay terrenos que son preparados para la agricultura y que a través de esa preparación se eleva el valor de ese terreno. Entonces, en el área agrícola, uno debe de observar toda esta inversión para poder ir depreciando este terreno. Entonces, usted debe tener claro que hay ciertos terrenos que sí se van a depreciar. Entonces, eso va a depender ¿de qué? De la vida útil limitada. Ya no ilimitada, sino limitada. Veamos un ejemplo de lo que acabamos de decir. Los terrenos, por regla general, no se deprecian ni se amortizan, porque se presume que tienen una vida útil indefinida. Pero hay algunas excepciones, como este caso de terrenos utilizados para rellenos sanitarios. Incluso algunos terrenos utilizados para ciertas actividades de extracción, u otros que se contaminan en el proceso productivo con materiales radioactivos y peligrosos, que tienen una vida útil y llega el momento en que ya no se puede utilizar y se rompe la regla general. En este caso específico, en que se destina el terreno a un relleno sanitario, este tiene una capacidad y hay una manera técnica de establecer cuál es el aforo de ese terreno para recibir los desechos, con destino a hacer un relleno sanitario. Entonces, se establece esa cabida y el terreno empieza a recibir el relleno. En este caso se dice que se ha ocupado el 42% y tiene disponible el 58%. Entonces debe amortizarse a esa fecha de corte el 42% del valor del terreno de la misma forma como se amortiza un edificio, un vehículo o una máquina. Bien, conclusión de este párrafo. ¿Qué estamos aprendiendo con este párrafo? Que sí, los terrenos tienen una vida útil indefinida, pero que ciertos terrenos rompen esa regla general. Y yo debo de entender cuáles son esos terrenos. Entonces tenemos como ejemplo el caso de los vertederos sanitarios, el caso de los terrenos que son utilizados para ciertos procesos productivos, ¿no? O ciertos terrenos agrícolas, en la medida en que se mejore ese terreno y en la medida de la explotación de ese terreno. Entonces usted ya sabe, cuando usted dialogue, hey, todos los terrenos tienen vida útil indefinida, usted ¿qué va a decir? No, cuidado, no. Hay ciertos terrenos que tienen una vida útil definida y que el tratamiento contable es diferente. Entonces aquí tenemos la imagen de estos vertederos sanitarios, ¿sí? Donde se va colocando toda la basura de la ciudad.
Entonces ya este terreno no va a tener el mismo valor por el valor que fue pagado. Método de depreciación. Párrafo 60. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del activo. Entonces tenemos diferentes métodos de depreciación. Tenemos el método de línea recta, el más usual, el más común, el más utilizado. Método de dígitos decrecientes. Métodos de horas máquinas. Método de unidades de producción. Método horas de trabajo. Método porcentaje fijo sobre saldo variable. Método de kilómetros recorridos. Bien, yo les decía que lo más usual en todas las empresas, en la mayoría de las empresas, es que, ¿qué método le aplicamos? Línea recta. Compramos un avión, ¿qué aplicamos? Línea recta. Compramos una flota de transporte interprovincial, ¿qué le aplicamos? Línea recta. Compramos una maquinaria productiva, línea recta. Y eso está mal. Porque en la medida en que nosotros no entendemos el activo, es en la medida en que depreciamos, aplicamos un método de depreciación erróneo. Ahora, nuevamente, ya lo hemos conversado, pero ¿cómo afecta el que usted aplique un método erróneo? Afecta a los resultados, afecta al costo de producción. Les decía que justo hoy estaba revisando este tema en una compañía y les decía, ¿en cuánto ustedes deprecian esta instalación industrial? Entonces me dicen, en 20 años. Pero yo les digo, a ver, señor gerente, con toda la honestidad, este edificio, ¿cuánta vida útil usted le estima? Bueno, yo realmente por la experiencia que tengo, unos 50 años ha de tener de vida útil. ¿Ok? ¿Y cuánto le estamos dando en nuestra contabilidad? 20 años. O sea, 30 años de diferencia. ¿Cómo le afecta a esos 30 años que están absorbidos en los 20? En la producción. ¿Cómo afecta en la producción? Se sobrevaloran los ítems producidos. ¿Qué provoca la sobrevaloración de los ítems producidos? Que yo no pueda competir en el mercado. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo 10 dividido para 1 que 10 dividido para 2, o para 3, o para 4. Y de eso depende de que yo pueda competir. Entonces, a veces compramos equipos que de acuerdo a su tratamiento técnico, industrial, producen unidades de producción. Y yo aplico línea recta equivocadamente. Entonces, al no comprender esto, puedo sobrevalorar los productos. Un ejemplo, me compro una flota de vehículos. Esa flota de vehículos lo deprecio por línea recta. ¿Cuándo debería depreciarlos por el método de kilómetros recorridos? Entonces, el método de depreciación que usted aplique es fundamental en los resultados de la compañía. Párrafo 61. El método de depreciación aplicado a un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual.
Y si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar un nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones y errores. Bien, recuerde que usted cuando prepara sus estados financieros al cierre del ejercicio debe de evaluar cada uno de sus elementos. Entonces, si usted ve que el activo va a tener una vida útil diferente, no debe consumirse en tan pocos años todo el valor de ese activo. Entonces, usted debe realizar las correcciones que correspondan, el cambio de estimaciones que correspondan, observando lo que le diga la NIC 8. Entonces, ahí usted debe de leer. Bien, usted seguramente se preguntará, oiga, pero yo en mi empresa aplico NIC para las pymes. Bien, está bien. Revise las NIC para las pymes. Revise la sección número 10 de las NIC para las pymes. Entonces, sea NIC completa o sea NIC para las pymes, revise la NIC o la sección. A veces me preguntan, hey, ¿qué debo de aprender? ¿Las NIC para las pymes o las NIC completas? Yo le he dicho a veces a la mayoría de los alumnos, le digo a usted, aprenda la NIC completa. No es fácil, es cansado, es un dolor de cabeza, pero está viendo en vivo e indirecto toda la historia. En cambio, en las NIC para las pymes, esas NIC para pymes están entrecortadas. Si usted trabaja en el área industrial, lo más recomendable es que aplique la NIC completa y no aplique la NIC para las pymes. Escúcheme bien, si usted está en el área industrial, no es recomendable que aplique las NIC para las pymes, sino que aplique las NIC completas. Esa es una recomendación. Párrafo 62. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación decreciente, en función del saldo del elemento, dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros. Entonces usted cada año va a evaluar en la línea del tiempo, va a evaluar ese activo, va a evaluar la vida útil, va a evaluar el método de depreciación, va a realizar el cambio de estimaciones, va a hacer las correcciones que correspondan, va a establecer si corresponde el estudio de revalorización de los activos. Entonces, cada año usted debe evaluar ese PPE. Tenemos este ejemplo donde hablamos del tema de las líneas de producción. Entonces, el ejemplo 11.2, unidades de producción, educación, sociedad anónima,
el 2 de enero de 2012 adquirió una máquina según datos. Datos técnicos, detalle, valor de la máquina comprada, $50.000. La máquina produce capacidad ideal 8 millones de unidades del producto ZXY. Vida útil del equipo, 5 años. Producción en el mercado nacional, unidades, capacidad normal, produce 800.000 unidades. Bien, atención. Lo que uno espera producir cuando uno trabaja en el área de la producción, uno debe de entender qué es capacidad, y tome nota, debe de entender qué es capacidad ideal, debe de entender qué es capacidad normal, debe de entender qué es capacidad real y qué es capacidad ociosa. Si usted trabaja en la industria y no entiende esto, usted está contabilizando mal todo lo relacionado a los costos. Esta es una recomendación que le doy. Para poder costear, debe de entender qué es capacidad ideal, normal, real y ociosa. Entonces, la capacidad normal de producción son 800.000 unidades. El siguiente año, la entidad pretende exportar las siguientes unidades, 2 millones. La NIC 16 en el párrafo 62 indica lo siguiente. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. ¿Pero qué es esto de sistemática? Para yo poder realizar una distribución sistemática, debe existir una metodología. ¿Qué significa que debe haber una metodología? Debe haber una estructura de análisis, de acuerdo a los datos que ya vimos, de cuál va a ser el método de depreciación, cómo vamos a proceder anualmente, cuáles van a ser los presupuestos de producción para yo tener claro cómo mi equipo se va a ver depreciado. Entonces, vemos que en el caso del método lineal, lo que yo hago es simplemente $50.000 dividirlo para 5 años, que es la vida útil estimada. Eso me da una depreciación anual de $10.000. Pero cuando yo cambio la metodología, porque me doy cuenta que el método lineal no es lo que corresponde, y me voy por el método de unidades de producción, entonces yo ya estoy observando que la cosa cambia. Entonces, el primer año produzco 800.000 unidades a un costo por unidad de 0,006 y me doy cuenta que mi depreciación anual no es 10.000, es 5.000. Lo mismo ocurre en el segundo año. Voy a exportar 2 millones más los 800.000 que produzco para el mercado local. Mi depreciación no va a ser de 10.000, sino que va a ser de $17.500. Entonces, dense en cuenta cómo cambia la situación cada año con el método de unidades de producción. Conclusión del asunto. Si yo le aplico método lineal a todos los activos y no hago un análisis del activo, los costos de los productos que saco al mercado se ven sobrevalorados. Y lo que va a ocurrir es que en algún momento una empresa que sepa analizar los costos, que sepa competir, que sepa las reglas del juego, los va poco a poco a desplazar del mercado. Los va a ir desplazando el mercado con una mejor calidad y con precios
mucho más bajos. Me recuerdo que nuestra amiga y colega María Figueroa nos decía: "Hey, no podemos competir con los chinos", nos decía. Claro, es que los chinos es otra cosa. Acá usted trae un contenedor, 2 contenedores, máximo 3 contenedores, los chinos están llevando 100 contenedores. ¿Cómo puede competir con eso? No es que a mayor volumen, precios mucho más económicos. Nos vamos al párrafo al párrafo 62A. No es apropiado un método de depreciación que se base en los ingresos de actividades ordinarias que se generan por una actividad que se incluye el uso de un activo. Los ingresos de actividades ordinarias generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos de dicho activo. Por ejemplo, los ingresos de actividades ordinarias se ven afectados por otra información y procesos, actividades de venta y cambios en los volúmenes de venta y precios. El componente del precio de los ingresos de actividades ordinarias puede verse afectado por la inflación, la cual no tiene relación con la forma en que se consume el activo. Ejemplo 6, intercambio de PPE. Tenemos la adquisición de un activo, el 1 de enero X1, el valor de adquisición $450,000, cero IVA, cero retención en la fuente, cuentas por pagar 450,000, valor residual o de salvamento cero, vida económica 9 años, importe en libros 450,000, depreciación anual 50,000, depreciación mensual 4,000. Esto preparamos nuestro cuadro de depreciación, $450,000, y llegamos a cero. Ahora, nos dice el caso que se procede a hacer un intercambio de un activo. Inicialmente, tenemos registrado la adquisición del PPE A ver, tenemos acá la compra del PP, 650,000, el IVA, 12%, la retención en la fuente y cuenta y documentos por pagar. Entonces tenemos aquí el dato de la adquisición, $650,000, el crédito tributario, 78,000, la retención en la fuente de impuesto a la renta, $11,000, y una cuenta por pagar de $716,000. Ahora tenemos una cuenta y documentos por cobrar. En este caso, por la entrega del PPE por bonificación. Damos de baja la depreciación acumulada, 400,000. Propiedades, planta y equipo, 400. Damos de baja el PPE, $450,000. Y la utilidad en cambio del PPE, la utilidad que se ha generado. Damos de baja la cuenta y documentos por pagar, $100,000, con la cuenta y documentos por cobrar, $100,000. Entonces, aquí estamos haciendo el intercambio
de un activo con otro activo. Estamos recibiendo un activo por $650,000 y estamos dando de baja un activo de $450,000, en los cuales hemos obtenido una utilidad de $50,000 en el activo. Cruzamos los activos, cruzamos las cuentas por cobrar con las deudas, las cuentas por pagar, y quedan saldadas la deuda referente a ese intercambio de SPPE. Eso es lo que nos muestra este caso. Deterioro de valor. Párrafo 63. Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, deterioro del valor de los activos. En dicha norma se explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos. ¿Cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo? ¿Y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir las pérdidas por deterioro de valor? ¿Depreciación es lo mismo que deterioro? La respuesta es no. El activo puede verse deteriorado por diferentes tipos de circunstancias. Y puede ser que un activo nuevo, por alguna de esas circunstancias, se vuelva obsoleto o ya no sirva. En cambio, la depreciación refleja el patrón de utilización de ese activo a través de toda su vida útil dentro de la explotación de la empresa. Entonces, como tenemos la imagen, este activo por esta persona, por alguna circunstancia, se puede ver afectada en cualquier momento de la línea del tiempo. Lo mismo ocurre con un activo. Ahora, veamos un ejemplo para entender. Nos vamos a un caso práctico de deterioro, pero vamos a entender cómo se genera el reconocimiento de ese deterioro. Nos dice, reconocimiento de la pérdida por deterioro. Sí y solo sí el monto recuperable de un activo es menor a su valor registrado. Una pérdida por deterioro es reconocida para reducir el monto registrado a su valor recuperable. Bien, usted en su contabilidad tiene un monto registrado X, reflejado a través de este cuadro. Un monto de ese activo. ¿Cuánto le costó ese activo? Y en este otro cuadro tenemos el monto recuperable por transferir ese activo, por vender ese activo, o el valor de ese activo en el mercado. Entonces usted debe de evaluar. Esto lo evalúa el contador. Debe comunicarlo a la administración para que la administración, a través de un especialista, haga esa evaluación. ¿El profesional contable sabe sobre los valores del mercado del activo? No, el contador o el profesional contable no es especialista para saber los valores del mercado. Tal vez de ciertos activos comunes sí lo pueda saber, pero de ciertos activos, de la mayoría de activos cualificados, no. Dicho esto, tengo en mi contabilidad un importe registrado. Al cierre del ejercicio, debo de evaluar cuál es el valor recuperable de ese activo en el mercado. Y a través de ese valor recuperable versus mi importe registrado en libros, voy a poder establecer esa brecha de deterioro. ¿En qué medida los valores registrados en mi contabilidad se han visto afectados por un efecto del mercado? Alguna situación, algo debe haber ocurrido que haya afectado ese activo. Puede ser edificios,
pueden ser maquinarias industriales, pueden ser instalaciones, pueden ser muchas cosas dentro del PPE. Pero quien hace ese estudio, ese análisis, es un profesional. ¿Cuál es su obligación como contador? Comunicar a la administración y dejar nota en alguna parte de los estados financieros, puede ser en las notas, o a través de un memo técnico, la necesidad de hacer este estudio o análisis. Caso de deterioro. Veamos un ejemplo de lo que acabo de explicar. Ejemplo de aplicación. Una sociedad adquirió una maquinaria para su actividad productiva por un importe de 25.000 euros el 1 de enero del ejercicio X. Bien, entonces veamos. Valores de las diferentes partidas de cada ejercicio. En el ejercicio X, el inicio, se adquiere una máquina por un importe de 25.000 euros. Valor neto contable, 25.000 euros. Valor recuperable, 25.000 euros. Bien, esta primera columna está más que clara. Se aplicó una amortización lineal en función del valor neto contable del bien y tomando como vida útil inicial 10 años. Bien. Se aplicó una amortización lineal en función del valor neto contable del bien y tomando como vida útil inicial 10 años. Ejercicio X. Antes de la pérdida por deterioro, tenemos la maquinaria, un importe en libros de 25.000. Tenemos en el cuadro, que estoy señalando con el cursor, importe en libros depreciables, 25.000 euros, vida útil de 10 años, y tengo una depreciación de 2.500 euros. Entonces, 25.000, la depreciación, 2.500 euros, la amortización acumulada, 2.500 euros. El valor neto contable, 22.500. ¿Tengo claro esto? Tengo claro esto. Transcurrido un año y como consecuencia del proceso de amortización sistemática, su valor neto contable era de 22.500 euros. Bien, está claro eso. En ese momento, al cierre, la dirección recibe información de los éxitos que un fabricante extranjero está obteniendo con la producción de una máquina de similares características, pero con distinta tecnología, que perjudica sensiblemente la productividad relativa de la que adquirió, mermando sus flujos futuros de tesorería. O sea, va a haber menos ingresos, menos utilidades. Como consecuencia de ello, y tras hablar con distribuidores nacionales, se consideró oportuno reducir su valor de mercado a 18.000 euros. O sea, el equipo ahora tiene un nuevo valor producto de la competencia. Entonces, producto de la competencia,
de los equipos de la competencia, la empresa ha hecho un análisis de su flujo de caja y ha establecido que ese equipo va a tener un importe en libros de 18.000 euros. Entonces, tenemos, ahora tras la pérdida, vemos que el activo se ha visto deteriorado en 4.500 euros. Entonces, ¿cómo se da eso? Tenemos un importe en libros de 25.000 euros. Tenemos la depreciación, 2.500 euros, y un deterioro de 4.500 euros. Perdón un ratito, 2 minutos de pausa. A ver, Víctor. Víctor. Dijo que le esperen 2 minutos. Ah, ok. Bien, llegamos. Entonces les decía que el importe en libros, tenemos los 25.000 euros, tenemos la depreciación, 2.500 euros, y tenemos que el activo se está viendo deteriorado en 4.500 euros. Eso nos da un importe depreciable de 18.000 euros. Entonces, tenemos 20.500, la amortización 2.500 euros, la amortización acumulada 2.500 y la pérdida por deterioro. Y eso nos da un valor neto contable de 18.000 euros, que está explicado aquí en esta línea. Bien, entonces ya hemos entendido esta columna y las dos columnas restantes, de acuerdo a lo que nos indica el caso. Bien, entonces, des en cuenta que en este caso, producto de la competencia, este empresario ha hecho un análisis de todo lo que él proyecta que su equipo va a generar en flujo de caja futuros. Y él ha visto que se va a ver reducido. ¿Producto de qué? De la competencia. Entonces, él lo que hace es realizar el reconocimiento del deterioro oportuno de ese activo. Nos dice más adelante que un año más tarde, a finales del ejercicio X1, se aprecia que la nueva tecnología a la que se ha hecho referencia no contó con la confianza suficiente de los distribuidores nacionales, debido a ciertos problemas de montaje. La dirección decide reasignar un valor recuperable a su activo de 23.000 euros. Bien, entonces, ahora la cosa ha cambiado. ¿Qué ocurre? La competencia ha creado el equipo, pero tiene problemas al montar ese equipo, y al ver ese problema, ciertas entidades le han quitado el respaldo. Entonces, al ver esto, el empresario hace un nuevo análisis de su negocio, de sus activos, y establece que su equipo va a tener un valor de 23.000 dólares. Pero, ojo, todo esto es técnico, ¿no? Todo esto, análisis es técnico. Aquí simplemente estamos haciendo un resumen. Entonces, antes de la pérdida por deterioro, tenemos
20.500 euros, $2.000 y una amortización acumulada de $4.500. Y esto se da producto de 18.000 dividido para 9 años. 18.000 dividido para 9 años nos da una depreciación de $2.000, que sumado más los $2.500 nos da una depreciación acumulada de $4.500. Eso nos daba un importe en libros de 16.000 euros. Ahora, tras la pérdida de deterioro, vemos que hay una reversión de ese deterioro y ese incremento es de $7.000. O sea, hay una revalorización del activo de $7.000. Reconocemos la amortización acumulada y la reserva por revalorización, lo que hace que se incrementen nuestros activos y ahora tengamos un valor neto contable de $23.000. ¿Cómo salen los $23.000? Lo vemos en la segunda línea, $18.000. Tenemos la depreciación y tenemos la revalorización. Eso nos da $23.000. Bien, sigamos leyendo. Finalmente, en el año X2, los nuevos avances tecnológicos realizados, acompañados por un mejor posicionamiento de los fabricantes de la susodicha maquinaria, consiguieron la confianza del mercado, afectando de esta manera el valor razonable de la anteriormente adquirida, cuyo valor contable neto se estima en 17.000 euros. La tabla 8 recoge los diferentes valores que deberían figurar en los estados contables siguiendo el procedimiento de la NIC 36. Entonces, bien, ahora la competencia ya tuvo la confianza del mercado, ya hizo los ajustes que debería de hacer y la cosa se revierte. Entonces, ahora tenemos el activo tras la pérdida 27.500 euros. Tenemos una depreciación de 2.875 euros, que da producto de los $23.000 dividido para 8. 23.000 euros dividido para 8 nos da 2.875 euros. Eso nos da una depreciación acumulada de 7.375 y un importe en libros depreciables de 20.125. Bien, entonces, hasta ahí, antes de la pérdida por el deterioro, ahora tenemos el deterioro. Entonces tenemos un importe en libros de 24.375. La depreciación, la depreciación sí. Tenemos que la... Bien, parece que tuvimos una falla técnica, compartimos nuevamente. Por favor, me confirman si pueden ver las láminas. Bien, ¿me confirman si me escuchan? Sí te escuchamos, Víctor. ¿Se escucha? Excelente, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una reversión de esa revalorización. Y ahora hay un valor por deterioro de 3.125. O sea, nuestra reserva por revalorización se ve disminuida producto
de este deterioro que ya nos anticipamos por la aceptación de nuestra competencia de los equipos en el mercado. Entonces tenemos 23.000 euros, importe depreciable, menos la depreciación, menos la revalorización, perdón, menos el deterioro, producto de la reversión de la revalorización, y ahora tenemos un importe en libros de 17.000 euros. Ahora, usted se pregunta, Víctor, ¿cómo contabilizo el tema de la revalorización y cómo contabilizo el tema del deterioro? Recuerde que hay un tratamiento contable, que usted debe de leer la NIC 16 y debe de leer la NIC 36. Ya, debe leer la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Yo le voy a explicar de forma muy light cómo usted debe de proceder. Pero esto no se da para todos los casos. Cada caso es independiente. Una revalorización va a afectar a mi cuenta de PPE. Y la contrapartida va a ser un elemento del patrimonio, superávit por revalorización. En ambos casos, va a haber un elemento de activo, superávit por revalorización, y un elemento de patrimonio, superávit por revalorización. Cómo usted lo trate o presente en sus estados financieros es una política interna suya recogida de un tratamiento contable o de un criterio técnico suyo. ¿Cómo registro el deterioro? El deterioro lo reconozco contra una cuenta de resultados y una contrapartida, un elemento financiero de activo con saldo acreedor. Pero esa es la contabilización. Pero en la medida en que yo tengo una revalorización y esa revalorización, el activo se ve deteriorado, va a afectar al superávit por revalorización, no va a afectar a resultados. Entonces primero afecta al superávit por revalorización y después afecta al resultado. Para que usted esté claro, debe de leer la NIC 16 en lo relacionado a las revalorizaciones y debe leer la NIC 36. Entonces, con este ejemplo, lo que hemos aprendido es cómo puedo yo elaborar una tabla para controlar mis depreciaciones, mis revalorizaciones y mis deterioros. Usted puede hacer una tabla similar en Excel. Una explicación, aquí una explicación. Con todo esta cascada de información financiera que tenemos los profesionales contables, llevar ya las cosas manuales nos es complicado. Incluso llevarlas en Excel, en Word o en otro tipo de software, ¿sí?, que no sea el sistema informático. Por eso es importante que las empresas cuenten con un buen sistema informático que les permita registrar la información, que les permita registrar las facturas, que les permita registrar los documentos. El único software, y que no es que le estoy haciendo propaganda, por si acaso no gano comisión, ya me gustaría, pero el único software que
que tiene esas bondades o características es el SAT, ¿sí? Este sistema SAT, pero ojo, cuidado, no es ese SAT cualquiera, es el SAT internacional, ¿sí? Entonces, este sí le ayuda a almacenar cierta información que a veces ya se vuelve imposible llevarla en Excel. Un ejemplo, si usted tiene 100 activos, llevarlos en Excel es un dolor de cabeza. Es un martirio mes a mes. No es fácil. Entonces, por eso debemos de optar por sistemas que valgan la pena. Y atención, cuidado, les meten gato por liebre. Bien, así dice el refrán. Cuidado, le meten gato por liebre, porque venden sistemas que le dicen que aplican NIS, que aplican todo, y al final de la hora es pura basura. Entonces, cuidado con esos sistemas informáticos basura que no les sirve para nada. Bien, aquí hay una explicación de lo que nosotros ya hemos conversado, ustedes lo pueden revisar. Y seguimos con casos varios, componentes del costo, y nos vamos a referir a los impuestos de matriculación. Ejemplo 14.1. Ejemplo 14.1. Impuestos asociados a la adquisición de un activo. Educación Sociedad Anónima, el 31 de diciembre de X8, adquirió un activo PPE según datos técnicos. Veamos los datos técnicos. Valor del activo, $30,000. Pintura metalizada, $3,000. Descuentos de promoción, $1,000. Base total, $32,000. IVA, 16%. Impuesto de matriculación, 9,75%. Total a pagar, 40,240. Impuestos de circulación, 120. Prima de seguro anual, 600. IVA deducible de la operación, 50%. Costo neto antes de impuestos, $32,000. Bien, entonces acá tenemos el costo, tenemos la base total del IVA. Ahora, del IVA, solo el 50% va a ser utilizado como crédito tributario. El otro 50% es no deducible, no recuperable para efectos fiscales. Por tal motivo, ese IVA va a ser parte del costo. Ahora tenemos los impuestos de matriculación que van a ser parte del costo. Y atención a una explicación. En algunas compañías yo veo que el tema de los pagos de la matrícula inicial para que el vehículo comience a funcionar, equivocadamente lo envían al gasto. Equivocadamente lo envían al gasto y no lo capitalizan. Entonces usted se preguntará, oiga, pero eso no es parte del activo. Por supuesto que sí, es parte del activo. Porque si usted no tiene los permisos y las matrículas y todo inicialmente, el activo no vale para nada, porque no puede funcionar. Entonces, todos esos impuestos, todos esos valores que usted paga antes de que el activo esté funcionando y sirvan para que el activo funcione, son parte del precio de adquisición. Seguramente usted no sabía eso, pero ahora ya lo sabe. Los impuestos de matriculación, todos esos permisos que sirven para que el vehículo ruede, salga y funcione, son parte del costo del activo. Revise si al comprar un activo, usted lo envió al gasto o lo capitalizó. El impuesto de circulación y el seguro abarcan un periodo posterior a la puesta en condiciones de funcionamiento, por lo que no intervienen en la determinación del precio de adquisición y serían considerados como gastos.
el impuesto de circulación y la prima de seguro anual. Pero el impuesto de la matriculación y los gastos que me permiten de que el vehículo pueda rodar van a ser parte del costo. Ahora tenemos el registro contable. Maquinaria de producción, $37.000. ¿Qué componen estos $37.000? Valor de adquisición del activo, pintura metalizada, menos el descuento de promoción, la parte de IVA no deducible, el impuesto de matriculación, $37.000. Crédito tributario de IVA, $2.560, que corresponden al 16% de IVA, menos la parte del IVA no deducible, $2.560. Otros gastos, impuestos de circulación, prima de seguro, $720. Cuentas por pagar, $40.000. Corresponden a valor de adquisición del activo, pintura metalizada, menos descuento de promoción, impuestos de matriculación, 16% de IVA. Muy bien, $40.240. Cuentas por pagar, impuesto de circulación, prima de seguro, 720. Y retención en la fuente por pagar, 0. No hubo retención. 40.960, 40.960. Bien, en este caso, usted tiene un caso interesante para que usted sepa cómo proceder a registrar sus operaciones. Y segundo, ha aprendido que debe tomar en cuenta los permisos de circulación, las matrículas inicialmente que permitan que el vehículo ruede y que eso no es un gasto, sino es parte del costo del activo. 1016 en su párrafo 16, componentes del costo. ¿Qué nos dice? 1. Aranceles de importación, partes del costo. Aranceles de importación, impuestos directos no recuperables. 3. B. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Y es por ello que el impuesto de la matriculación es parte del costo del activo. 4. Costo de desmantelamiento y retiro del elemento. 5. Descuentos o rebajas. Llegamos a la recta final y entramos a la frase de superación del día. Frase de superación. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero nos quedamos tanto tiempo frustrados mirando la puerta cerrada que no vemos cuándo las otras se abren. Y me decía alguien, y Víctor, ¿qué pasa si no hay puerta? Si hay una sola puerta. Ve, coge un combo y derrumba la pared. ¿Ah? Derrúmbala. Tómate un tiempo, haz esfuerzo y derrumba una parte de la pared y pasa por esa pared. Construye tus puertas, construye tus oportunidades. Pero si te sientes nuevamente derrotado, te amargas, te encierras, te enclaustras, vives pensando en otros en vez de pensar en ti mismo, tú solito, no solamente que te cierras las puertas, sino que creas barrera tras barrera psicológica, para lo cual necesitas ayuda. ¿Qué es la derrota en psicología? La derrota es una de las experiencias más desagradables que podemos vivir los seres humanos. Tambalea los cimientos de nuestra autoestima, de nuestros planes a futuro y en ocasiones de nuestra identidad. Todos nosotros, tanto de aquí como de allá, en cualquier momento nos hemos sentido derrotados, frustrados, amargados. Y es natural, porque somos seres humanos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar esa amargura? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O toda tu vida? Y depende de cada uno de nosotros levantarnos, reinventarnos,
reconstruirnos y no dejar que nadie nos derrote. Debemos cambiar la forma en que pensamos, cambiar el pesimismo en oportunidades. Cuando no puedas cambiar tus paradigmas, busca ayuda profesional. Busca la ayuda profesional. No busques a cualquiera. Ve a un psicólogo. Los psicólogos no son para los locos. Los psicólogos son profesionales que nos ayudan a orientarnos, a reencontrarnos, a mejorar nuestras percepciones, nuestra forma de pensar. Pero si tú crees y ya llevas más de algún buen tiempo sin salir de ese laberinto, que no necesitas ayuda, ahí la cosa se te complica. Busca ayuda. Busca la ayuda de un profesional, un psicólogo, que te ayude a encontrar la salida de ese laberinto, reinventándote. Ahora, ¿cómo cambiar esas frustraciones? Imagínate, nos hemos derrotado, nos han derrotado. Estamos prisioneros en nuestros pensamientos. Queremos salir de esa cárcel que nosotros solitos fabricamos. Nosotros solitos fabricamos. Marquémonos metas. Marquémonos metas. Marquémonos objetivos. Identifiquemos cuáles son esos obstáculos. Enfoquémonos en la solución y no en el problema. Veamos cómo podemos salir. Ojo, todos tenemos problemas. Pero si nos enfocamos, y esto es real, todos lo hacemos, si nos enfocamos en el problema, no vamos a ver la solución. Si vivimos con nervios, con miedo, nuestro estómago comienza a sufrir. Y si nuestro estómago comienza a sufrir, todo nuestro cuerpo comienza a sufrir. Salga de su casa, vaya a hacer ejercicio, o en su casa ponga una música bien bonita, bien chévere, y póngase a hacer ejercicio. Baile, siéntase vivo. Cuide su mente, no piense cosas negativas. Pensar en lo negativo no lo va a ayudar a salir de los fracasos, a salir de una derrota, a salir de una pérdida de un ser querido. Es difícil perder un ser querido. Y no es fácil recuperarse de la noche a la mañana. Toma tiempo. Yo lo he vivido, usted lo ha vivido. Pero debemos levantarnos y debemos proseguir. Esa es la vida. Ser perseverante, no desmaye, levántese, se caiga, levántese, se cae, levántese. Decídase de una vez. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Pero deje de quejarse. Busque la manera de mejorar. Tome un curso. Vaya. ¿Quiere tocar la guitarra? Vaya a un curso. ¿Quiere mejorar su nivel económico? Busque oportunidades. Las oportunidades no lo van a buscar. Las oportunidades no nos buscan. Nosotros creamos las oportunidades. Y esa es una gran verdad. Yo en esta charla estoy creando mis oportunidades. Cero excusas. Repréndase. Cada vez que su cerebrito le diga, no lo puedes hacer, o hagámoslo mañana, o hagamos esto, o la gente piensa eso, reprenda a su mente. Repréndala. ¿Qué hago por lo general cuando se me pasa por ahí una idea errónea? Le digo, en mi cabeza le digo, te reprendo, no pienses en tonterías. Y créanme que me ha resultado, ¿ah? Tal vez usted puede ser que le resulte. Repréndase, reprenda su cerebro. Pruebe a hacer cosas de otra forma.
Pruebe a hacer cosas de otra forma. A lo mejor ya estamos aburridos de hacer el amor de la misma forma. Busque otras maneras. Cómprese un Kama Sutra. Léalo. Claro, ya estoy exagerando. Exprese gratitud. Sea generoso. Mire, la única persona que puede sacarlo de esa prisión es usted. Y la única forma en que pueda salir de esa prisión es decidiéndose. La llave la tenemos todos nosotros. Depende de cada uno. Fin. Bien. Espero que esta charla les haya gustado. Nos acompañó nuestro colega Germán Mauricio, Jesús Benavides, Joana Barrios, Corina González, Contacto, Ilmar Vladimir, Lorena Castro, Virginia Doño, Douglas Herrera, Ana Beatriz, Carlos, nuestro querido Carlos Enrique Pacheco y nuestro otro colega Carlos. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, comentario, agregar algo en esta noche para irnos? No, gracias, todo estuvo bien. Creo que hubieron 2 alimentos, uno para el de la NIF, para la actitud con fe, y esos mensajes que me robé el último para la actitud con C, para ser personas y profesionales integrales. Yo creo que estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, Germán, gracias. Muy bien, nos dice nuestro colega Douglas Herreras, gracias. Jesús Benavides, muchas gracias, profe. Joana Barrios, gracias, Víctor Hugo. Carlos, gracias, profesor, muy excelente. Ilmar Olivín, muchas gracias. Ilmar, te debemos todavía tu certificado. No te olvides, Ilmar, que una vez ya terminado ya el curso de la NI 16, tienes una semana para entregar tus ejercicios para emitir el certificado a cada uno de ustedes. Tengan una excelente noche, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye, chao.